Y bueno, le vamos a hablar entonces de excepto sí, porque nos mencionaron el tema del follaje, pero hay alguna otra otro aspecto que se tenga en cuenta para la distancia de siembra, sobre todo en diferencia con la parte del follaje. Las distancias de siembra están dadas primero que todo por el sitio donde está establecido, ¿cierto? Entonces acá lo sembramos a 3x3 porque hay una alta flujo fotónico proveniente de la radiación. Si vamos a una zona de menor, pues la distancia de siembra tiene que ser más amplia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Caquetá, en Putumayo, están ahorita aconsejando sembrar a 4x4, ¿sí? 4x4, porque haya, precisamente también por eso, para que haya una menor humedad relativa, ¿cierto? Y no tenga, digamos, en el futuro problemas fitosanitarios. Entonces, por ejemplo, le voy a contar una experiencia que se tuvo en Caquetá, en un cultivo, era una hectárea y eso, bueno, los árboles bonitos, el follaje, ¿cierto? Muy bonitos, buen tronco, buen tallo. Cuando eran las épocas de floración, inundado de flores, ¿cierto? Porque el cacao más o menos produce 230.000 flores al año, ¿cierto? Pero esas 230.000 en frutos llegarán en este caso por ahí 100, y eso es mucho teniendo, ¿cierto? Si hablamos de un ICS 95, que es pequeño, pero si hablamos de un TCH, son por ahí 40, 50. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Luego en el cuajado bien, pero al final de esas 100, 70 mazorcas no servían. 70 mazorcas servían, ¿por qué? Porque están afectadas por enfermedades, ¿cierto? Esas enfermedades que ya les nombré. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Bueno, y también tenía, era un modelo santanderiano, ¿sí? Porque allá. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se eliminaron el 50% de los árboles. Entonces, se hizo una, se producían solamente 190 ni 200 kilos de cacao seco al año ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Allá se hizo una entresaca. Entonces, de esos dos árboles se quitaba el del medio. Y así, todos los surcos. Se eliminó el 50%, digamos, de la población de los árboles de celote, ¿cierto? Y pues, los restantes pues se manejaron bien con poda, ¿cierto? El siguiente año obviamente no produjo nada porque pues se le hizo una poda drástica, ¿cierto? Entonces lo siguiente que va a hacer la pues, es echar follaje, ¿cierto? Para pues aumentar los sumideros de carbono, ¿cierto? Que son los que no van a emitir la producción. El siguiente año no hubo nada, pero el siguiente año ya se pasó a 300 kilos, ¿sí? Y se siguieron manejando con poda y hasta el siguiente año aumentaron a 700 kilogramos por hectárea. Entonces fue un aumento pues, muy drástico y solamente manejando el sistema de cultivo como tal, distancia de siembra y sombramiento. Entonces, digamos que eso es muy importante, no tan importante como el agua, pero sí es muy importante en todo lo que tiene que ver con el proceso del cultivo y la producción. Tengo una pregunta. ¿Cada cuánto se abona el cacao? cacao? Listo. Entonces, por lo general, el cacao se le hace 2 aplicaciones al año, ¿cierto? Y eso depende también del régimen de lluvias que tengamos en la zona. Entonces, inmediatamente después de la poda, bueno, la poda va acompañada con el final de la producción, ¿cierto? Entonces, pasó mi producción, lo que hago es que podar el árbol, ¿cierto? Ahí esas épocas coinciden con los periodos de menos precipitaciones. Entonces, al haber una condición estresante por parámetros hídricos y además porque yo lo estoy cortando, ¿cierto? Ella se resiente, ¿cierto? Ella induce la floración, pero esa floración tiene que ir acompañada con fertilización, ya que pues no hay agua suficiente también, ¿cierto? Entonces, en esos momentos hay que hacer, digamos, la aplicación
la aplicación fuerte, ¿cierto? La principal, ¿cierto? De fertilización. Luego, pasados más o menos unos 4 meses, se vuelve otra vez, se vuelve y se le hace una aplicación, pero ya esa aplicación es más rica, digamos, en potasio, ¿cierto? Que es para garantizar el llenado del fruto. Listo. Entonces partimos Esto, dos fertilizaciones en acá también o 3. Pues no, aquí sí se ha venido manejando pues más o menos 4 aplicaciones Bueno, trimestrales. 4 aplicaciones. Sí, señor. Por el régimen de la lluvia, Exacto. porque acá es monomodal. Exacto, y pues se ha venido haciendo eso. Se hace, Igual, pero- cuando se hace se va a realizar la poda, entonces procura uno realizar la fertilización antes de hacer la poda, para el tema de cuando usted va a platear para hacer la fertilización, porque pues no se puede hacer encima, que se puede perder el fertilizante, encima de la abono, entonces se limpia un poco lo que es donde va el sistema radicular y se hace la aplicación, entonces se hace antes de la poda para evitar el trabajo de mover la hojarasca que sale de la poda. Entonces, pero sí, aquí en el centro se está realizando cada 3 meses, se está realizando la aplicación de fertilizantes. ¿Qué responde con los tipos de producción? Entonces, sí, mira que todo eso tiene que ver con el agua, ¿no? Con el comportamiento, con el régimen de la lluvia. Una preguntita, compañeros, ¿más o menos cuántos gramos por árbol están aplicando? Aproximadamente 200, 250 gramos por árbol ya en producción. Sí, señor. Más o menos 1 kilo al año Ujú, sí, señor. de producción, ¿no? ¿Qué Sí, le echan? en árbol de producción. ¿Qué le aplican? Se le aplica pues, nitrógeno, urea, cloruro, de potasio. Una mezcla. o sea, usted sí. lo mezcla, Sí, cuando se lo mezcla. compran. No, se mezcla. Se mezcla. Se hace no sé ahora, he escuchado que hay como que de cacao han hecho también ya un compuesto para producción. ya como una producción que se maneja también como en café, que en café también ya hay Sí, ya tienen ya. un fertilizante que viene ya con la mezcla, pero pues también es ideal el tema de análisis de suelo y todo para hacer un régimen un programa de fertilización bien jaladito, digámoslo así, bien organizado, para obviamente garantizando que lo que nos falte ahí lo podamos suplir nosotros con el fertilizante. Bueno, entonces seguimos acá con el cultivo. Entonces, este es un cultivo, ¿cierto? Que es patronaje, o sea, es puro IM67, que es el clon que se utiliza, ¿cierto? Para, que sea, digamos, mayor, y que presenta mayor adaptación a condiciones de suelo, ya sea por falta de agua o por resistencia y tolerancia a patógenos del suelo y también por crecimiento radicular. Entonces, ese es IM67 y ese allá es el jardín clonal. Jardín clonal. Perdón, Banco de hemoplasma, ¿cierto? Entonces allá todos los árboles son diferentes, ¿cierto? Y esos presentan diferentes características a nivel sensorial. Se les hizo un análisis molecular para ver cuáles árboles de plantas de varias regiones del Perú. el árbol 30 con 60 de lima. Es muy antiguo, sí. ¿Eso lo hacen acá mismo? ¿Eso lo hacen acá mismo? Eso, bueno, aquí se tomaron las muestras y se enviaron, bueno, en ese momento acá no había, digamos, un equipo para hacer todo lo que es la parte molecular, entonces eso se lo llevaron para el CIAT, en el Valle del Cauca, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Palmira. Entonces ellos tienen esa información, no sabemos si volvió o no, pero digamos que la idea de hacer, digamos, de conocer toda esta genética que se tiene ahí, es porque pues esos cacaos de ahí tienen características a nivel sensorial pues, interesantes, y aparte de eso, porque toleran altos periodos de sequía. Entonces, si mal no recuerdo, yo a alguien una vez escuché decir al profesor Cachaya que esos árboles en algún momento habían tenido 90 días de sequía y no les había pasado nada, o sea, no habían mostrado morfológicamente tanto, ¿cierto? Que es lo que
que hace y es lo que en lo que se basan, digamos, muchas personas o los campesinos acá para hacer su riego. Entonces, por ejemplo, uy, ya tengo que hacer riego porque mire la hoja como está enrollada, o mire la hoja como está amarilla, ya tengo que hacer riego. No, ahí ya lo que hace el riego es inducir al cambio del follaje, no es más, porque esas hojas están deshidratadas, ¿cierto? Al hidratarlas se caen y salen hojas nuevas. Pero ya a nivel fisiológico el daño ya está hecho, ya ha habido un cierre estomático, ya no hay entrada de dióxido de carbono, entonces la producción va a ser muy reducida, va a haber mucho aborto floral, no va a haber un llenado adecuado de los frutos, vamos a encontrar frutos deformes, frutos pequeños, frutos que cuando están en este tamaño se secan, se caen, se abortan, ponen negros, ¿cierto? Entonces podemos desplazar la cosecha con ese tipo. Atrasarla o adelantarla. Claro, porque, o sea, usted lo que hace, o sea, si usted hace haciendo ese riego ya estando la planta estresada, deshidratada, pues lo que hace es que vuelve a iniciar, se vuelve a reiniciar el proceso, que es primero follaje y después floración. Entonces claro, desplazamos. ¿Sí? Entonces ya no va a tener dos cosechas al año, sino una y media, porque la otra no alcanzó a coger un alguito del otro año. ¿Sí? Pero si lo hacemos en los momentos, digamos, oportunos, entonces yo no voy a ver visualmente ese estrés en la planta. ¿Sí? Entonces, el año pasado nosotros hicimos una investigación con estos equipos fisiológicos y eso, donde determinamos que cuando estamos en el periodo lluvioso acá, que era más o menos abril, ¿cierto? De ahí hasta agosto es un proceso transicional, ¿cierto? Donde empiezan a disminuir las lluvias y en agosto es donde menos llueve. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos ese estudio pues, analizando el cacao cuando están en condiciones normales, ¿cierto? Que es cuando llueve, y hicimos mediciones cada 10 días hasta agosto, donde era la época crítica, ¿cierto? Durante ese tiempo no se regaron los árboles, de unas parcelas que han montado en Rivera, y aquí también hicimos eso, y empezamos a evaluar. Hablamos condiciones climáticas, entonces con estaciones meteorológicas, medimos precipitaciones, humedad relativa, temperatura, ¿cierto? Con todos esos parámetros evaluamos la evapotranspiración, ¿cierto? Evaporación, y a nivel de planta también medimos intercambio de gases, entonces se pasa asimilación de carbono, conductancia estomática, ¿cierto? Carbono intracelular, es eficiente agua, y en ese estudio nos dimos cuenta que o sea, al disminuir el 38% de las lluvias, que cuando se disminuye el 38% de las lluvias quiere decir que ya estamos en una época transicional, ¿cierto? Cuando se disminuye el 38% de las lluvias, se disminuye la conductancia estomática, ¿cierto? La apertura de los estómagos es causado por la falta de agua, el déficit de presión de vapor, ¿cierto? Entonces, se había cerrado, o sea, había un cierre estomático, ¿cierto? Más o menos como del 50% con respecto a la época seca, pero aún con ese cierre, la tasa de fotosíntesis seguía igual, ¿cierto? Que cuando estaba con altísima agua. Entonces, ¿qué pasa? Que la planta se adaptó a esa condición, ¿cierto? Y mantuvo la producción. Pero, como siguieron disminuyendo las lluvias, ¿cierto? Ya no 50, sino ya iba a 60, 70, continuó el cierre estomático, pero la fotosíntesis sí me empezó a bajar, ¿cierto? Entonces, con todos esos datos hicimos, digamos, un análisis de regresión donde podemos nosotros con las condiciones ambientales determinar la conductancia estomática, ¿cierto? Ese ajuste nos dio el 0,88 me parece. Entonces con esos datos, digamos, son importantes, digamos, para los productores que puedan, bueno, además que los variables, o sea, diariamente uno tiene acceso a la temperatura, a la lluvia, ¿cierto? Y usted puede determinar en qué momento puede regar, ¿cierto? Antes de que la planta muestre esos procesos, porque o sea, el primer síntoma es el cierre de los estómagos, ¿cierto? El cierre estomático.
Pero eso es algo que uno visualmente no lo ve, pero que como la planta se está adaptando a esa condición, ella internamente sí está haciendo todo ese proceso. Entonces por eso es importante, digamos, hacer los riegos oportunos, ¿cierto? Antes de que la planta exprese esa condición estresante a nivel, a nivel visual. O sea, por ejemplo, también en cacao es muy difícil usted encontrar una deficiencia de nutrientes en etapa de producción, o sea, no se observa, ¿cierto? Si está en vivero sí es más fácil observarla, pero en producción es muy difícil. Usted dice, uy, es que le está haciendo falta nutrientes, no, pero uno se da cuenta es ya en la parte de producción, ¿cierto? Que los frutos no cuajan, que abortan, ahí entonces uno ya termina, bueno, y obviamente con el análisis de suelo, pero visualmente las hojas no, es muy difícil ver. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la descripción de un árbol de cacao cuando está expuesta excesivamente a un estrés climático? Hojas amarillas, ¿cierto? Se enrollan, las venas se vuelven como más verdes. Si lo ves, o sea, esto bueno, acá, que es así igual de verde, pero es todo amarillo y se enrolla. ¿Sí? No va a ser hojas así grandes, ¿cierto? Sino hojas más pequeñas. Como apagada. Y se enrollan y se vuelven más gruesas. Sí, eso es un cambio morfológico, porque hay pues menos agua, ¿cierto? Entonces hay mayor concentración de solutos. Eso es un mecanismo pues, para la planta pues, poder. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, si usted coge, por ejemplo, si yo cojo una de este mismo árbol, una hoja de acá abajito, y cojo una arriba, y usted la compara y el grosor va a ser diferente. La de acá va a ser delgadita y la de arriba va a ser gruesa. Estos son los cambios, digamos, que uno puede ver a nivel de hoja, ¿no? A nivel sólida. Porque pues, si todavía no se ven aspectos visuales, pues usted mira que hay mucho sabor pues, de los frutos. Es negrito, deforme. Que quedan ahí pequeñitos.